Bueno, entonces estamos en Nos estaba explicando sobre el axis. el axis, ¿verdad? Sí, Se quedó en lo Bueno, de apófisis odontoides. ok, entonces la apófisis odontoides es esta saliente que va a originarse en la parte superior del cuerpo y presenta dos superficies, una superficie anterior aplanada y una superficie posterior también aplanada. ¿Sí? Esta superficie anterior se va a articular con lo que corresponde a la superficie articular que se encuentra en el arco anterior del atlas. ¿Sí se acuerdan de esto que vimos? ¿Sí? Y la superficie posterior aplanada es por donde, o es lo que queda en contacto con el ligamento transverso. De la porción lateral del cuerpo se desprenden dos masas, las cuales representan las superficies articulares superiores para C1, o sea, para lo que es el atlas. Estas son las superficies articulares ahora del axis y la apófisis odontoides. ¿Ok? Bueno. La superficie inferior va a presentar, o la superficie inferior de este cuerpo, corresponde a la superficie articular para la vértebra C3. ¿Qué más? Bueno, también presenta sus apófisis transversas. Las cuales, como ya lo hemos mencionado en todas las vértebras cervicales, presentarán el agujero transverso. Estas apófisis son cortas, presentan su agujero transverso, y de la unión de todas estas porciones óseas se va a originar el agujero vertebral, el cual también, como hemos mencionado, para las vértebras cervicales, será de forma triangular con base anterior. La apófisis espinosa también es ancha. Y aquí prácticamente sucede algo con los pedículos. Son tan cortos que prácticamente se están confundiendo con las láminas. La tercera vértebra atípica, o con características propias en esta región, será C6. ¿Sí? La característica en específico en esta vértebra es que la apófisis transversa va a presentar una saliente. Es el tubérculo carotídeo o tubérculo de Chassaignac. Y la última vértebra atípica o con características propias en esta región cervical será C7, la cual en el cuerpo, en su porción inferior, va a presentar una pequeña hemicarilla para la primera costilla. ¿Sí? La apófisis transversa sigue presentando el agujero transverso, pero hay algo importante. La arteria vertebral no va a entrar por este orificio, va a pasar por superior a él y después sí va a recorrer todo lo que son los orificios transversos. En C7. Y además C7 va a presentar, o le llaman vértebra prominente, ya que su apófisis espinosa es la más larga de todas. Y cuando le piden a una paciente que flexione el cuello, es la vértebra o es la prominencia ósea que sobresale en lo que es la base del cuello y por la parte posterior.
Entonces, estas son las características o las vértebras que, que conforman la columna cervical. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Ay, Sí. ¿hablo yo? Bueno, para lo del cuello, cuando dicen que una persona pues está chueca o algo así, bueno, ¿es por causa de algunos tendones o es del hueso? No, la columna puede tener, vamos a ver más adelante, la columna tiene desviaciones, ¿sí? Tanto en sentido lateral como en sentido anteroposterior. La exacerbación de estas curvaturas, ¿sí?, es lo que da origen a las desviaciones de la columna. ¿Sí? Sí, ¿Ok? gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna duda de columna cervical? No, doctor. Ok. Bueno. Entonces vamos a ver lo que corresponde a la columna torácica. Las vértebras especiales en esta, o que tienen características propias en esta columna dorsal, ¿sí? La primera sería la primera, T1. Y esto porque va a ser una vértebra de transición, es decir, va a poseer todavía ciertas características cervicales, ¿sí?, como el cuerpo, que es un poco más corto, ¿sí?, y la apófisis espinosa, que no es tan dirigida hacia abajo como en el resto, ¿sí? Pero ya como característica propia de ella es que ya tiene sus carillas articulares para la cabeza costal, ¿sí? Bueno. Otras vértebras especiales o con características propias a nivel de esta región serán T11 y T12. Y esto es porque el cuerpo, ¿sí?, se dice que es un poquito ya más grande, ¿sí? Y segundo, porque solo presentan una carilla articular para la cabeza de la costilla. Y las apófisis transversas carecen de lo que es la superficie articular para el tubérculo de la costilla. Es decir, en esta región, como ya lo estudiaron, la costilla solo se articula con la cabeza y no con la apófisis transversa. Por eso es que le llaman costillas flotantes, ya que tampoco están unidas a lo que es, o no forman parte de lo que es el cartílago costal. No se articulan entre sí con el resto de los cartílagos costales. ¿Ok? Estas son las vértebras que consideremos especiales a nivel torácico. A nivel lumbar, realmente todas son vértebras muy semejantes. La única que se dice tiene ciertas características propias es L5. Y esto se debe a que el borde anterior del cuerpo de L5 es mucho más alto
que el borde posterior. ¿Sí? Lo cual lleva a que tenga esta forma, tenga forma de cuña y al articularse con el sacro formen una saliente que se le designa como el promontorio. Esta es la única vértebra que, digamos, varía con estas características. Los dos últimos componentes de la columna son los huesos que se han formado por la fusión de las vértebras. Y estos son el sacro y el coxis. ¿Sí? El sacro tiene forma de pirámide triangular. Y es un solo hueso debido a que las vértebras, las 5 vértebras sacras se han fusionado entre sí. Entonces tiene forma de pirámide triangular. La base es superior. El vértice es inferior. Tendrán 2 bordes laterales. Es aplanada de adelante hacia atrás. Y se dice que tiene, además que es cóncava por anterior, en sentido vertical, y cóncava por anterior también en sentido transverso. Bueno, esto ya lo estudiaron el semestre anterior, así es que vamos a verlo rápidamente. Lo único que vamos a encontrar en la superficie anterior son una serie de crestas transversales, ¿sí? 4, producto de la fusión de los cuerpos vertebrales sacros. Cada uno de los vértices de estas crestas transversales van a encontrar los orificios sacros anteriores, que es por donde emergen las ramas anteriores de los nervios sacros. La superficie posterior es convexa ahora, ¿sí? De arriba hacia abajo y en sentido transversal. Y lo que observamos en la línea media es una cresta. Es la cresta sacra media. Y esta cresta sacra media termina bifurcándose para formar lo que Quirós menciona como el hiatus sacralis, que es el vértice en donde está terminado el conducto sacro. Esta cresta sacra posterior va a presentar 4 tubérculos, que son el resultado de la fusión de lo que corresponde a las apófisis espinosas. Hacia el lateral de la cresta sacra media van a encontrar 2 superficies aplanadas. Son las llamadas canaladuras sacras. Son el resultado de la fusión de las láminas. ¿Sí? E inmediatamente por lateral a estas canaladuras sacras van a encontrar los tubérculos sacros postero internos, que es el resultado de la fusión de las apófisis articulares. Y hacia lateral nuevamente encuentran a los orificios sacros posteriores, por donde van a emerger las raíces de los nervios sacros, las raíces posteriores. ¿Sí? Por lateral a estos agujeros sacros, estos agujeros del sacro posterior, van a encontrar los tubérculos posteroexternos o conjugados. Son el resultado de la unión de las apófisis transversas. Y más lateral a esta serie de tubérculos van a encontrar una serie de, o más bien, el hueso presenta depresiones, en donde se encuentran múltiples orificios para los vasos nutricios. Quirós lo menciona como las llamadas fosas cribosas. Son 2 superficies laterales, una derecha, una izquierda.
Estas superficies laterales tienen dos componentes. Una mitad superior, que es articular, y una mitad inferior, que es un borde rugoso para la inserción de los ligamentos sacrociáticos. La porción superior, Quirós le da el nombre de superficie auricular. ¿Sí? Y esto se debe a que la descripción que hacen de este libro es que de esta porción es que en realidad tiene forma de pabellón auricular, es decir, como si fuera una oreja. Por eso recibe este nombre, superficie auricular. ¿Sí? Y es para la articulación con los huesos ilíacos. Con cada uno de los huesos coxales. Bueno, y la mitad inferior, como ya les mencioné, pues es un borde rugoso para la inserción de los ligamentos sacrociáticos. ¿Okay? La base es amplia, ¿sí? Y lo primero que van a distinguir en esta porción es que se va a observar la superficie superior articular del cuerpo de S1. Es elipsoidal. Y justo en la parte posterior o hacia posterior de ella van a encontrar un orificio triangular, es el agujero o conducto sacro, el orificio superior del conducto sacro. De los lados del sacro, como ya lo saben, se desprenden dos prolongaciones. Son las llamadas alas del sacro, las cuales terminan en las superficies laterales. El vértice es de forma elíptica. Estoy ubicado en esta porción y es para articularse con la base del coxis. ¿Sí? Por la parte posterior en el vértice, ya lo mencionamos, termina el conducto sacro en el llamado hiatus sacralis, que es la parte terminal de este conducto que presenta. ¿Ok? Y finalmente el último hueso que forma la columna vertebral será el coxis. Está situado en la parte inferior del sacro. También tiene forma de pirámide triangular con una base superior, un vértice que es inferior. Presenta dos superficies, una superficie anterior, una superficie posterior. Una base superior y un vértice inferior. Y va a estar formada por la fusión de las últimas vértebras, que son las vértebras coxígeas. Como resultado de esto pueden encontrar en la superficie anterior 3 o 4 crestas transversas, que son el resultado de la fusión de las vértebras. En la parte posterior también van a encontrar las mismas crestas, resultado de esta fusión de estos cuerpos vertebrales coxígeos. Los bordes son irregulares, son para la inserción de los músculos, el músculo isquiocoxígeo, los ligamentos acrociáticos. En la base es donde encuentran otras características. Van a encontrar 4 astas. Las astas menores, que se van a articular con lo que corresponde a las superficies articulares del sacro. Y hacia el lateral van a encontrar 2 salientes. Son las astas mayores para el ligamento sacrociático. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Ninguna. En el sacro dijo que las porciones donde pasaban los vasos eran la fosa cribosa o algo así. Son ¿Sí? para pequeños vasos nutricios. Sí. Ay, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
No, doctor. ¿Ninguna otra duda? Bueno. Ok. Entonces, ¿qué observamos en la columna ya en conjunto? Vamos a observar una columna que está formada, una columna central, que está formada por la superposición de lo que es todos los cuerpos vertebrales entre sí. ¿Sí? Es decir, todos los cuerpos superpuestos entre sí forman esta columna central. Y esta columna central forma dos ensanchamientos, uno superior a nivel del atlas. Doctor, disculpe, ya no se ve la presentación. ¿No se ve? A ver, déjenme ir a la aplicación. ¿Ya se ve la presentación? ¿Ya se ve la pantalla? Ya se ve, gracias. Sí, doctor. Ya se... Ok. Entonces, ven una columna o una superposición de cuerpos vertebrales. ¿Sí? Esa es la columna central. La cual presenta dos ensanchamientos, uno inferior que corresponde al sacro y uno superior que corresponde a C1 o atlas. Esto es lo que veríamos en una columna ya totalmente articulada. Entonces observaríamos una columna central de cuerpos y una columna lateral formada por las apófisis transversas. ¿Sí? En la vista lateral, nuevamente observamos la superposición de estos cuerpos. Y aquí sí observamos también nuevamente lo mismo, que los cuerpos vertebrales van aumentando de tamaño conforme descienden, siendo los últimos cuerpos, los lumbares, los que tienen mayor volumen. Y también veríamos, o más bien en esta zona, observaríamos tres columnas. Una columna anterior, formada por los cuerpos vertebrales, la superposición de los cuerpos vertebrales. Una columna posterior, formada por la superposición de las apófisis espinosas. Y una columna central que correspondería a la columna de los agujeros intervertebrales. ¿Sí? Esto es lo que observaríamos en esta vista lateral. Ahora, la columna no es recta. La columna va a tener curvaturas. Y estas curvaturas son las siguientes. A nivel cervical, presenta una convexidad anterior. A nivel torácico, presenta una concavidad anterior. A nivel lumbar, presenta nuevamente una convexidad anterior. Y a nivel sacrococcigio también una concavidad.
Y esto se debe, o son las llamadas curvaturas primarias y secundarias, ¿sí? Esas tres curvaturas, la cervical, la torácica y la lumbar, se dice que son curvaturas móviles, puesto que los huesos entre sí tienen arcos de movimiento, mientras que la sacrococcígea es una curvatura inmóvil. ¿Cuáles son las curvaturas primarias? Ustedes recuerdan durante la formación del embrión. Tenía esta curvatura, ¿sí? Esta es la curvatura primaria, ¿sí? La concavidad hacia anterior. ¿Sí? Una vez que el producto nace, ¿sí? Lo primero que hace el niño, ¿qué es? ¿Sentarse o levantar la cabeza? Levantar la cabeza. Entonces, la fuerza de estos músculos de la nuca, ¿sí? Ocasionan el cambio a nivel cervical. ¿Sí? Esta es una curvatura secundaria. ¿Sí? A nivel dorsal permanece la curvatura primaria. ¿Sí? Conforme el niño va creciendo, ahora sí ya se puede sentar, ¿no? Esto es la fuerza de estos músculos lumbares, provocan ahora la curvatura secundaria a nivel de la región lumbar. ¿Sí? O sea, son adaptaciones que está teniendo esta columna para que finalmente el niño, una vez que camine, es porque ya puede adoptar la posición vertical. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Y esto está también favorecido por el desarrollo local de las vértebras. Lo que mencionamos a nivel lumbar, empieza a tener el borde anterior mucho más amplio que el borde posterior. ¿Sí? Entonces, algunos dicen que parte es esto, esta adaptación que tienen estos cuerpos, y los segundos dicen que no, que en realidad las adaptaciones son a la fuerza muscular que tiene o que se ejerce sobre esta columna vertebral. En sentido lateral también va a tener curvaturas. Sí, se dice que de C3 más o menos a T4 es convexa hacia la izquierda. De T4 a T8 es convexa hacia la derecha. Y lumbar también es convexa hacia la izquierda. Todas estas son compensaciones que se deben respecto a lo que es la fuerza muscular, la posición que se guarda. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, doctor. ¿No? Ok. Bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿cómo se articulan las vértebras? Bueno, recuerden que los cuerpos vertebrales bueno, las vértebras se articulan entre sí, forman afiartrosis, es decir, articulaciones con poco movimiento. ¿Sí? Y lo importante es cada porción de la vértebra o cada componente de la vértebra se tiene que articular con los componentes homólogos de las vértebras suprayacentes y las vértebras infrayacentes. Es decir, el cuerpo vertebral se tiene que articular con el cuerpo vertebral que esté por arriba y el cuerpo vertebral que esté hacia caudal. ¿Sí? Las apófisis espinosas solamente se pueden articular entre ellas. Si la apófisis espinosa de una vértebra se articula con la suprayacente o se articula con la subyacente. Lo mismo sucede con las espinas. La espina lumbar, la espina de la vértebra, se articula con una espina superior o con la espina que esté por inferior. ¿Sí se entiende esto? Entonces, ¿cuáles son estas articulaciones? En los cuerpos vertebrales también son anteartrosis, son poco móviles, y las superficies articulares corresponden a la superficie inferior de la
del cuerpo de la vértebra suprayacente con la superficie superior de la vértebra subyacente. ¿Sí? Los medios de unión es el llamado ligamento periférico. ¿Sí? Este ligamento periférico no es más que un ligamento que corre sobre todos los bordes de los cuerpos vertebrales. Es decir, acá está ubicado el ligamento periférico, ¿sí? Y el ligamento interóseo es el que corresponde a las concavidades que tienen las superficies articulares, y no es más que las fibras que van formando una disposición oblicua, dejando en el centro un hueco que está lleno por el núcleo mucoso o gelatinoso, para formar lo que corresponde al disco intervertebral, que va a estar ocupando esta posición. ¿Sí? ¿Qué otro ligamento va a unir a los cuerpos? Lo va a unir el ligamento común anterior. ¿Sí? Este ligamento común anterior se describe que inicia en la apófisis basilar del occipital, pasa a manera de cinta por toda en la superficie anterior de los cuerpos y va a terminar por insertarse a nivel de lo que corresponde S2. Y un ligamento común posterior, el cual se va a insertar cefálicamente o se extiende por superior desde el borde anterior del agujero occipital, ¿sí? Pasa por la superficie posterior de los cuerpos y va a terminar por fijarse a nivel de S1. ¿Sí? Entonces serán los dos ligamentos, el común anterior y el común posterior. Las superficies articulares, la articulación entre las apófisis articulares, les repito, dependiendo de la región, son artrodias, es decir, son planas, y esto lo observamos en la región torácica. ¿Sí? Y lo observamos en la región cervical. ¿Sí? Son artrodias, son superficies articulares planas. ¿Sí? Todas están revestidas de cartílago, están unidas por una cápsula articular, reforzadas por un ligamento posterior a nivel en la región dorsal y lumbar. Las apófisis o las láminas se van a unir entre sí por medio de un ligamento que tiene color amarillo y recibe este nombre, ligamento amarillo. Se extiende en lo que es el borde superior de una lámina al borde inferior de la lámina subyacente. ¿Sí? Y con este ligamento, ¿sí?, por decirlo así, el conducto vertebral se va cerrando. El ligamento amarillo. Las apófisis espinosas también se van a unir entre sí por el llamado ligamento interespinoso. Este ligamento interespinoso va del borde superior de la vértebra o de la espina subyacente al borde inferior de la suprayacente. Se encarga de unir a estas apófisis espinosas entre sí. En la región dorsal lumbar. Doctor,
Dice que Quedan menos sí. de un minuto. Disculpe la interrupción. Ok, ¿hacemos nueva reunión? Sí, claro.